Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy tejemos este hermoso punto dátiles. Así se ve el lado del derecho, lado revés. Para tejerlo montamos la cantidad de puntos múltiplo de 16, más 9 puntos de equilibrio y más 2 puntos de borde. A lo alto se repiten 12 vueltas. Voy a tejer un motivo. Sobre las agujas tengo 27 puntos montados. Empezamos a tejer vuelta número 1, punto de borde, paso sin tejer. Tejemos primer motivo, punto derecho retorcido. Tomamos el punto así por detrás, damos vuelta, tejemos al derecho. Un punto al revés, 5 puntos al derecho, 4, 5, un punto al revés. Y repito, punto derecho retorcido, punto revés, 5 puntos al derecho, punto revés. Ahí tejimos un motivo y tejemos puntos de equilibrio que igual, bueno, se repiten, ¿no? Derecho retorcido, punto revés, 5 puntos al derecho, un punto al revés y finalizamos la vuelta con punto de equilibrio. Lo tejemos como derecho retorcido, punto de borde al revés. Vuelta número 2, tejemos según cómo se nos presentan los puntos. El punto que tejimos derecho retorcido, en la vuelta del lado del revés tejemos como revés retorcido. Después los puntos que se nos presentan al derecho tejemos al derecho. Los puntos que se presentan al revés tejemos al revés. Y el único punto que hay que prestar atención es a este punto derecho retorcido, y aquí se teje como revés retorcido. Así tejemos en todas las vueltas pares, según cómo se nos presentan los puntos. Y punto derecho retorcido tejemos como revés retorcido. Aquí entre los puntos al derecho está derecho, y aquí revés retorcido, derecho, revés, derecho, y aquí revés retorcido. Punto de borde tejemos al revés. En la vuelta número 3, punto de borde, paso sin tejer, tejemos primer motivo, punto derecho retorcido, un punto al revés, 5 puntos juntos al derecho. De esta forma paso 2 puntos sin tejer, tejemos 3 puntos juntos al derecho y deslizamos estos 2 puntos sobre el punto tejido. Así, de esta forma tejimos 5 puntos juntos al derecho. Punto revés, derecho retorcido, revés, 5 puntos al derecho, punto revés. Miren, tejimos un motivo, lo repetimos las veces que sea necesario. Finalizamos la vuelta con puntos de equilibrio y tejemos punto derecho retorcido, punto revés, 5 puntos juntos al derecho, paso 2 puntos sin tejer, tejemos 3 puntos juntos al derecho, deslizamos 2 puntos que pasamos sin tejer sobre el punto tejido. A ver, este algodón ahí, y tejemos punto revés, derecho retorcido
y punto de borde al revés. Vuelta número 4, tejemos según cómo se nos presentan los puntos. No se olviden que el punto que tejimos derecho retorcido, aquí tejemos como revés retorcido. Es muy fácil de identificar dónde están estos puntos revés retorcido. Están aquí entre estos puntos al derecho, aquí revés retorcido y revés retorcido. Vuelta número 5, paso punto sin tejer. Primer motivo, punto derecho retorcido, punto revés. De un punto tejemos 5 puntos. Punto derecho, sin sacar el punto de la aguja izquierda, hacemos lazada. Ahí van 2 puntos, derecho 3, lazada 4, derecho 5. Y ahora sí podemos sacar el punto de la aguja. Punto revés, derecho retorcido, revés, 5 puntos al derecho, punto revés. Tejimos un motivo, lo repito las veces que sea necesario. Finaliza la vuelta con puntos de equilibrio y tejemos derecho retorcido, punto revés. De un punto tejemos 5 puntos, derecho 1, lazada 2, derecho 3, lazada 4, derecho 5, punto revés, derecho retorcido, punto de borde, tejemos al revés. En la vuelta número 7 tejemos como se nos presentan los puntos, derecho retorcido, punto revés, aquí 5 puntos al derecho, revés, derecho retorcido, revés, 5 puntos al derecho, revés, derecho retorcido, revés, 5 puntos al derecho, punto revés, derecho retorcido y punto de borde al revés. Vuelta número 8 tejemos como se nos presentan los puntos. Vuelta número 9 tejemos primer motivo, punto derecho retorcido, revés, 5 puntos al derecho, revés, derecho retorcido, revés, 5 puntos juntos al derecho, paso sin tejer 2 puntos, tejemos 3 puntos juntos al derecho y deslizamos 2 puntos sobre el punto tejido. Un punto al revés. Ahí tejimos un motivo, lo repetimos y tejemos puntos de equilibrio. Derecho retorcido, revés, 5 puntos al derecho, punto revés, derecho retorcido, punto de borde. Vuelta número 11, tejemos nuestro motivo, derecho retorcido, punto revés, 5 puntos al derecho, revés,
derecho retorcido, revés. De un punto tejemos 5 puntos, derecho, lazada, ahí van 2, derecho 3, lazada 4, derecho 5 y tejimos 5 puntos de un punto, punto revés, tejimos un motivo, lo repetimos y ahora tejemos los puntos de equilibrio. Sería punto derecho retorcido, revés, 5 puntos al derecho, punto revés, derecho retorcido, punto de borde, tejemos al revés. Bueno, vuelta número 12 tejemos como se nos presentan los puntos y después el motivo se repite a partir de la vuelta número 1. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. Chao, chao.